Miquel Samarra es doctor en medicina y cirugía, especialista en medicina integrativa y holística, experto en nutrición y en medicina de la educación física. Bienvenido, Miquel, ¿cómo estás? Muchas gracias, María. Estoy bien. Sí, sí. Creo que estamos hablando del médico del siglo XXI que es capaz de mirar al ser humano de una forma más completa, de contemplar en el ser humano mente, cuerpo y espíritu. ¿Qué relación guarda, Miquel, la meditación y la introspección personal con la medicina integrativa? Digamos que la medicina integrativa responde a lo que es el principio básico en nuestra existencia, ¿no? Que es que todo parte del uno y se manifiesta después y se diversifica. Entonces, lo normal sería que todo fuera integrativo. Y lo otro es lo normal, es decir, la medicina desintegrativa o la medicina que después se va pues, atomizando y especializando, tiene su utilidad, por supuesto, pero en el contexto de la unidad. Entonces, claro, cuando estamos, me decías, meditando, cuando hacemos movimiento introspectivo, lo que estamos haciendo, de hecho, es tratar de recuperar el sendero desde donde partimos. Esto es importante porque siempre estamos en la periferia y la introspección, la alineación con el alma o con el ser, lo que permite es ver lo externo, pero desde la unidad. ¿Sí? Mm. Yo creo que esta es la idea principal que tiene que ver con la medicina integrativa, la abogacía integrativa, con la vida integrativa, con lo que es genuinamente una vida espiritual, que no tiene que ver necesariamente con religiosidad, porque las religiones hacen exactamente lo contrario de lo que proponen. Por lo tanto, ese sería un tema. Es un camino, es una dirección hacia el interior Eso, nuestro, hacia la profundidad, ¿verdad? eso. Muchas veces, Miquel, delegamos fuera el cuidado de nuestra salud, como si no fuéramos generadores de ella, como si no fuésemos responsables de ella. Me refiero también a nuestra salud emocional. ¿Estamos todavía aprendiendo el ser humano a hacernos cargo de nuestra propia vida y de nuestros propios resultados? Bueno, estamos, dijimos, todavía en pañales, por poner un ejemplo gráfico. Entonces, si ves la vida de un ser humano, pues si vais pues, desde que nace hasta que ya deja el cuerpo físico, pues estaríamos apenas en pañales y algunos en la edad infantil, en lo que tú comentas. Es decir, que Mm. vamos a ser honestos y decir que justamente a esta humanidad lo que le falta es la responsabilidad. Y la responsabilidad es el primer paso de todos los pasos de iniciación. Fíjate lo que te digo. Entonces, el primer paso es la responsabilidad. Entre medio hay otros 11 y llegas al último, que es el de la libertad. Entonces, nosotros clamamos por la libertad, pero apenas empezamos la casa por el tejado porque, claro, estamos en el último paso y nos hemos saltado los otros. Y el primero es responsabilidad. Por tanto, por eso estamos en este bucle desde hace siglos. No es una Estamos en cuestión. el primer paso, pero queremos ir al último, saltándonos todos los demás, ¿verdad? Perfecto, es nuestra especialidad. Tratar de driblar justamente nuestras responsabilidades. Entonces, hay que apelar a la responsabilidad. Alguien decía alguna vez que me encantó, dijo, la Estatua de la Libertad en Nueva York tendría que estar, en la costa este tendría que estar la Estatua de la Responsabilidad y en la costa oeste la de la Libertad. Y entonces tendríamos allí estaríamos mucho más sintonizados con nuestra, si quieres, triste realidad, pero la realidad es que estamos fuera de, del primer paso. Esto es Mm. como cuando empiezas y hablas de los pasos del yoga, ¿no? Del yoga, de la síntesis. Entonces, el primer paso, hay una serie de 8 regulaciones. La primera se llama llamas, y de esas llamas, esas primeras 5 reglas, la primera es inofensividad. ¿Sí? Inofensividad de palabra, pensamiento y acto. Claro, si ya no somos inofensivos, ya no sigas, ¿sabes? Es Mm. decir, que Mm. siempre queremos llegar al punto en el que somos espirituales, hacer mil cosas, pero realmente es prácticamente imposible porque siempre empezamos porque nos saltamos nuestra responsabilidad. Queremos cambiar sin cambiar nada, cosa que es imposible, ¿no? Miquel, ¿cómo hemos estructurado este sistema de salud que tenemos? Donde lo menos importante parece que es la persona, donde a veces no hay ni siquiera un cruce de miradas entre paciente y médico. Si no hay comunicación, no hay eficiencia, ¿verdad? Claro, este es un tema que va más allá de la medicina. O sea, en la medicina, pues repercuten también la manera como hemos estructurado nuestra sociedad. Entonces,
vamos a decir que desde el punto de vista de la perspectiva occidental de la vida, bueno, nos hemos ido materializando en todos los aspectos. Somos una sociedad muy materialista, hemos desvestido todo lo que nos rodea de cualquier aspecto espiritual por ignorancia, con lo cual, bueno, la medicina pues, le pasa lo mismo que cualquier otra cosa. Hemos deshumanizado la medicina. Entonces, al deshumanizar la medicina y aplicar la tecnología en la medicina como la parte principal, entonces el ser humano queda relegado. Y a partir de aquí, pues en la medicina en concreto, que es más un arte que una ciencia, pues prácticamente esa interacción entre la persona se pierde, con lo cual te pierdes muchísima información y lo que haces es mecanizar una bella profesión. Eso es todo. Entonces nos tenemos que humanizar los seres humanos, nos llamamos así, pero somos menos humanos que no mamíferos. Pero en la medicina lo mismo, es decir, que en la medicina eh, lo que son las grandes tecnologías, los avances tecnológicos nos ayudan, pero también nos pueden deshumanizar y ver al paciente pues, como una serie de patologías, como una ficha, como algo al cual le prescribo un protocolo. Bien, ahí estamos, como sociedad. Y la medicina pues, sigue por estos caminos, eso es todo. Es un espejo más, es un reflejo más de la sociedad, ¿verdad? Hay un permiso, Miquel, interno que hacemos cada uno de nosotros, que nadie lo puede hacer por nosotros, y es, yo creo, un permiso que tiene que ver con la transformación de cada uno. Es una apertura, es un abrirse a nuevas posibilidades y salir de tu zona de seguridad. Lo digo porque los motivos no son los que parecen que son. Es decir, tu problema a veces no es la obesidad o la anorexia o la depresión, son efectos de algo que acontece a un nivel mucho más profundo, ¿verdad? Completamente de acuerdo. De entrada, yo te podría decir como médico que iba 30 años ejerciendo la profesión Mm, y que a los 7 años de estar ejerciendo la profesión, estoy hablando, empecé a ejercer la profesión en el 91 y por tanto ya al final de este milenio, podríamos decir, ¿no? Coincidió con esa última década de los años 90, que además cambiábamos de dígito. Yo ya entré en crisis sencillamente porque me di cuenta exactamente de esto, que las patologías que yo observaba eran un reflejo de lo que le ocurría a otro nivel a la persona. Y por tanto, algo que yo comprobé y que ya está dicho, yo no lo digo, sencillamente hay otros que lo han dicho antes que yo y coincido con ellos. La inmensa mayoría de las patologías que vemos los médicos no tienen un origen en el cuerpo físico, sino que tienen un origen, sobre todo, vamos a llamarlo así, en el cuerpo emocional. El cuerpo emocional no lo podemos, a efectos didácticos, hablamos de un cuerpo emocional como si fuera un cuerpo aparte o el cuerpo mental, no. Realmente todo está junto, pero lo que me refiero es que las emociones condicionan mayormente la mayoría de patologías que estamos viendo, la inmensa mayoría de patologías. Es decir, de tal manera que un médico que haga asistencia clínica, que no tenga claro lo que es todos los aspectos de la psicología, la psique, todo, y no lo incluya en el mismo pack, no va a estar dando siempre vueltas en bucle. ¿Por qué entré en crisis yo en aquel momento? Porque me di cuenta de que me estaba repitiendo, de que solo trataba los síntomas, los signos, pero yo veía que el tema estaba detrás. Dije, tengo que tener recursos para ayudar a esta persona porque solo le estoy dando un tratamiento para que se mejoren o no los síntomas, pero no estoy profundizando. Además, no le podía devolver la información para que él reflexionara, porque es que el acto médico es un acto profundamente pedagógico. Es decir, el paciente siente que está aprendiendo algo, siente que lo estás llevando a un punto en el que él se refleja en esto y lo ve. Es como que te miras al espejo y te dices, vaya, hoy me peiné distinto, ¿sabes? Pero porque tú vas al médico, pero no tienes ningún feedback, porque solamente me duele esto, anti esto, ¿sabes? Es una cuestión de que no estamos profundizando en el campo desde donde se origina el problema. La medicina contempló esto hace muchos años, no nos equivoquemos, yo no estoy haciendo ninguna afirmación que no se haya dicho antes, porque la medicina, o sea, la Sociedad de Medicina Psicosomática se creó en los años 50 y esa sociedad existe. mm, Por tanto, ya una serie de especialistas, hablo de hace
50, 60, 70 años, ya se dieron cuenta de que lo que estaban tratando no solamente tenía que ver con los síntomas que explicaba el paciente. Por tanto, se creó esta sociedad que trata de establecer una conexión entre las emociones y lo físico. Y ahí está la belleza, porque nos encontramos en la neurociencia y en los neurotransmisores muchísimas de estas explicaciones. Es decir, que tú cuando tienes estrés o un distrés crónico, tú puedes objetivar esto a través del cortisol o de las catecolaminas, o puedes ver la depresión a través de la serotonina, la melatonina. Es decir, que la neurociencia nos está ayudando a esto para que veamos que desde la emoción al síntoma hay mediadores que se conocen como neuropéptidos, como neurotransmisores, etc. Ujú. Así que nada es lo que parece ser. Quiero decir, hay que ir a lo profundo porque nos podemos pasar la vida cambiando los efectos y es cuestión de tiempo al cambiarlos que vuelvan a desarrollarse los mismos efectos. Si no vas, ¿dónde? A la causa, a la raíz. Así es como que tengo, luego siempre me pongo analogías que sean fáciles de entender. Es que yo tengo una fuga de agua, un escape, una fuga, entonces pongo un cubo de color verde, vale, perfecto. Al cabo de un tiempo digo, bueno, cambio el verde por el amarillo, sigue siendo el cubo, el amarillo por el lila, y sí, voy modernizando el cubo. Ahora es más grande, es más pequeño, pero la fuga sigue, ¿sí? Y por tanto va a seguir, aunque yo le cambie pues, de médico, le cambie de fármaco, es igual, es lo que decías antes, es decir, vamos al médico, pero no hay nada que nos aporte. Y no es una cuestión del médico, es una cuestión de que no hemos entendido los principios esenciales de la vida, que es a donde hay que ir. Es decir, la medicina para mí es una profesión. A mí dices, yo soy médico, bueno, es mi profesión. Yo no soy médico, yo soy mucho más que médico, pero a través de mi profesión me puedo expresar. Pero bueno, soy médico, soy hijo, soy amigo, soy ciudadano, soy lo que quieras, ¿no? Es decir, que al final represento todos esos papeles de la forma más digna posible, sabiendo que no soy esos papeles. Mm. Son etiquetas. Esta sociedad es adicta a la etiqueta. Si no pone etiqueta, no sabe qué hacer con lo que sea, ¿verdad? Tiene que ponerle un nombre, ¿no? Eso sucede, ¿no? Como en la caverna de Platón, todos mirando las imágenes proyectadas pensando que eso es la realidad, ¿no? Sí es. ¿Por qué nos aterra, Miquel, la mirada interior? ¿Por qué nos aleja de nuestra propia vulnerabilidad? Bien, en principio, el primero es que no fuimos entrenados para ese movimiento, ¿sí? Cuando nacemos, los primeros 5 o 7 años, necesitamos explorar a través de mente y sentidos la objetividad. Eso significa que el mundo en el que hemos nacido, con este cuerpo físico, este vehículo, lo necesitamos experimentar. Por eso, los niños, las niñas a esas edades necesitan esa conexión. Y esto es así y tiene que seguir siendo así. Por tanto, sería un error a una persona de 5 años tratar de instruirla en la meditación. ¿Por qué? Porque no está en ese movimiento. Estamos en un movimiento centrífugo que es hacia la objetividad. Pero ya a partir de los 7 años y hasta los 21 son los 2 septenios más importantes en la educación de una persona, los más importantes, 7, 14, 14, 21, vamos a decirlo así. Por eso simbólicamente la mayoría de edad está en los 21 años. Bien, en ese periodo de tiempo ya puedes entrenar a una persona a ese movimiento en el que mente y sentidos, en vez de irse constantemente hacia afuera, vuelven hacia adentro. Y entonces exploras la mente y los sentidos, te das cuenta de que la mente y los sentidos externos tienen una correspondencia con la mente y los sentidos internos. La mente externa, en la tradición, o la mente objetiva en la tradición védica se llama chitta, y la mente que es profunda se llama buddhi. Por eso el Buda es el iluminado, es la mente que se conecta con la conciencia, por tanto es una mente luminosa, iluminada, que nos guía. Pero como ese movimiento lo hacemos, nos quedamos en la periferia toda nuestra vida. Esto sería, claro, es un drama, porque entonces te desconectas, no hay manera de volver a casa. Es como que sales de casa un día Mm. y te pasas toda tu vida fuera en la calle. Es bastante incómodo esto, la verdad. Sabiendo que tienes una casa, quedarte a dormir en la calle, a comer en la calle, somos como mendigos, ¿cierto? Y Mm. nos olvidamos del retorno. Entonces, es una cuestión de que no lo sabemos, no nos entrenaron, y entonces no tenemos esa capacidad. Y por tanto, no lo repetimos, y al no repetirlo, pues consideramos que nuestra realidad está allí fuera. Y nos relacionamos con la vida objetiva, con todo lo que eso significa, con el sufrimiento, el dolor. Bueno, podríamos hablar horas de esto.
solamente de imaginarte, y pongo ese ejemplo una vez más, imagínate que sales de tu casa un día, tal cual, bien vestida, maquillada y perfecto, y te olvidas de volver a casa, entonces empiezas a pulular por la ciudad y duermes en los cajeros y es que somos así, realmente. O sea, cuando yo veo una persona durmiendo en un cajero pienso, es que la población vive igual. Y no lo Mm, sabe. Sí, lo bueno es que no lo sabe. claro, claro. Y además no solo no lo sabe, sino que es perfecto que esté viviendo de la manera que vive. Porque, quiero decir, es perfecto con su situación. Quiero decir que eso le va a llevar, eso le va a empujar al despertar, pero tiene que vivir lo que está viviendo, que ese es el, entre comillas, problema. Queremos evadirnos en esta sociedad de consumo y de entretenimiento máximo y no sentimos suficientemente, vamos a decirlo así, son palabras, ¿eh? Y no sentimos suficientemente el dolor como para traspasarlo. Bien, ese es el primer paso, ¿no? Es decir, cuando haces ese momento introspectivo, entonces te conectas Mm, con eso que no quieres ver muchas veces, ¿no? Es eso decir, es. el Mr. Hyde que decía Mm, Stevenson en su novela, ¿no? Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Ahí estamos, o la sombra de Jung, muchos nombres para lo mismo. Esa es parte nuestra que no queremos, que estamos allí, que no la confrontamos. Por tanto, antes mencionabas la palabra transformación, perfecto. Antes de la transformación, ¿qué hay? El autoconocimiento. Y antes del autoconocimiento, ¿dónde estamos? Estamos en la aceptación. Por tanto, primer movimiento, me acepto. Me acepto como soy, me acepto con mis luces, con mis sombras, trabajo con mis sombras, con mi dolor. Llámale karma, llámale como tú quieras, según tus creencias. Y a partir de aquí ya te conoces. Y ese autoconocimiento, con el paso del tiempo, te puede llevar a transformarte. Pero nadie te va a transformar por fuera, nadie te va a elevar la kundalini. Esto no es así. Es decir, que mm, vas a hacerlo siempre desde tu propio trabajo y desde tu propia evolución. Y eso siempre es pasar por los umbrales oscuros, ¿cierto? Es decir, ese es un tema Nadie, en el que nadie puede llevamos. hacerlo por ti. No. Miramos a veces, Miquel, la espiritualidad como algo ajeno, como un objeto. No es extraño, porque en el mundo funcionamos así, sujeto ante objeto, ¿verdad? En cambio, no la puedes hallar fuera, ni siquiera verla, sin que eso te transforme, ¿verdad? ¿Cómo podríamos explicar en síntesis qué es la espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad para ti, Miquel? Bueno, para mí y para muchos, muchos seres que dejaron ese conocimiento, ¿no? Mm, Yo diría que es más una experiencia que no un conocimiento, pero vamos a decirlo de una manera que se entienda. Trataré de explicar esto porque los términos se confunden, ¿no? mm, Es decir, hablamos y tomaré como referencia lo que es el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, que para nosotros es más fácil que hablar del Bhagavad Gita, o hablar o de los textos puránicos o los textos que no nos son tan familiares. Vamos a decir que hay como tres aspectos para distinguir. Uno es el padre, el otro es el hijo y el otro es la madre, ¿sí? Entonces tenemos el padre, que es la parte espiritual. En el Evangelio, en el Nuevo Testamento, Jesús, que sería como la representación del alma, porque a veces me preguntan, ¿qué diferencia hay entre alma y espíritu? El alma, o la conciencia que se llama ahora, el alma es una parte del espíritu, es decir, el espíritu sería el mar y el alma serían las olas que surgen del mar y que vuelven al mar. Y la personalidad de la ola sería que cada ola es distinta, o sea, todas las olas tienen un mismo origen, que es el mar, pero cada ola es distinta y tiene su personalidad. Entonces la personalidad es lo que tú ves desde afuera. Ahora antes hablabas de algo que decías, nada es lo que parece, es exactamente así. Todo es una apariencia. Entonces, aparentemente yo soy hombre, me llamo Miquel, soy médico, es decir, eso es la parte de fuera, pero lo que anima todo esto se llama el ánima, el alma, la mm, conciencia. mm. Y el espíritu sería desde donde todas las almas surgen y donde todas las almas regresan, sería eso, ¿sí? Aquí la analogía que se entiende muy bien es el mar y las olas. Lo digo así porque entonces salimos de las discusiones. Es lo mismo, mira, el espíritu tiene muchísimos nombres. En el Evangelio le llaman el Padre. En los textos védicos se llama el Parabrahman. Es decir, que siempre hay una realidad que hay que darle un nombre. Entonces nos quedamos discutiendo con el nombre, pero no entendemos lo que es la esencia, ¿sí? También al espíritu se le llama el alma universal y a la conciencia se llama la conciencia individual. Entonces, todos los seres de la creación salen del alma universal, se manifiestan y regresan. Es decir, que sería como lo del mar, que es yo creo que el mejor ejemplo que se entiende. Mm. Todas las olas salen del mar, todas las olas regresan al mar.
y pierden su individualidad. Es decir, en términos de, cuando hablamos del espíritu, significa que el espíritu no tiene individualidad, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, cuando nos estamos durmiendo, cuando dormimos, no estamos en este cuerpo porque está unido a través de lo que se llama el hilo de vida y mantiene las funciones fisiológicas de respiración, el latido cardíaco, para seguir experimentando la vida en este cuerpo físico, con este nombre. Pero realmente cuando nos dormimos y nos regresamos a una dimensión en la que no tenemos individualidad, es decir, que allí no somos ni Miquel, ni María, ni las profesiones, ni todo lo que yo pueda poseer, en esa dimensión que sería la dimensión espiritual, yo me regreso a esa dimensión espiritual y cuando me despierto vuelvo a esta realidad a través de mi alma y mi cuerpo. Eso sería la manera como puedo explicarlo, sencillo, que se entienda, y a partir de aquí, bueno, trabajarlo para poder entender eso cada día. Cada día la vida nos permite nacer y morir. Ese sería el trabajo. Yo nazco a la mañana, me pongo a la noche. Esa es la belleza de la salida del sol y la puesta del sol. ¿Qué representa esto? Pues el nacimiento del día es mi nacimiento en esta dimensión, y cuando el sol se pone, yo simbólicamente me vuelvo de nuevo a la dimensión de donde partí. Y así se repite cada día ese ritual. Es un gran ritual de la vida, que se puede observar en estos aspectos, por ejemplo. Así que venimos a mostrar toda nuestra singularidad conectados con la universalidad, ¿verdad? Perfecto, lo has dicho perfecto. Eso sería tal como, tendríamos que trabajar desde esa dimensión en nuestra vida. Es decir, yo me conecto a esta realidad a través de mi profesión, a través de todo lo que, pero siempre conectado allí, ¿sí? Es decir, porque cuando te olvidas de esto, entras en el conflicto. Mm. Por tanto, yo soy la personalidad, es decir, la personalidad es mi instrumento con el que me relaciono, pero no soy la personalidad, que soy el alma, y el alma se conecta con esa alma. Entonces, en esa conexión, cuando yo estoy trabajando en esta dimensión, lo hago conectado arriba. Y esto es muy distinto, ¿sí? Eso lo cambia todo. Muy distinto, lo cambia todo, porque entonces ya no estás desconectado de la fuente que te nutre, que es una fuente inagotable de energía. Es inagotable, siempre es. Tienes ahí la fuente de energía, eso, y eso no cuesta dinero, pero te Eso tienes que conectar. está a disposición de todos Claro, está a disposición de todo el todos. tiempo. Nadie puede manipular esto. Ujú. Has nombrado antes, Miquel, a el ego. A mí me gusta verlo como un sistema de pensamiento al servicio del despertar. Bueno, yo lego, a ver, vamos a decir, mi percepción, mi punto de vista, porque Ujú. después encuentras otros textos que el ego para ellos, para mí el ego es la personalidad, es decir, yo distingo el ego, el alma individual, el alma universal, para entendernos. Entonces, ¿en qué punto tú te estás refiriendo? O sea, el ego para ti, ¿qué sería? Eso es lo que te El preguntaría. ego es la previa, es lo que te conduce, lo que te lleva a ser tú mismo, a ser quien eres. Quiero decir que se demoniza muchísimo el ego y sí, pero realmente es lo que nos sustenta hasta que entras en conexión con tu esencia, ¿no? Perfecto, completamente de acuerdo. Es decir, al final coincidimos. El ego es la personalidad y es la personalidad precisamente la que te permite disfrutar o sufrir la vida. Mm. Por tanto, estamos en ese punto en el que estamos domesticando, estamos como entrenando nuestra personalidad para que no sea un impedimento a la energía del alma y de la conciencia. Eso es lo Exacto. importante. Por Mm. tanto, completamente de acuerdo. Nos pasamos muchísimo tiempo trabajando esto, muchísimo tiempo más allá de nuestra existencia corporal de unos cuantos años, es decir, que esto ni empieza ni acaba aquí, es apenas un capítulo del libro. Pero lo que quería decir es que efectivamente, hasta que la personalidad no está completamente alineada, esto es como tener, pues la bella analogía que sale ya en los textos antiguos del carruaje, el chochero, los caballos, lo conocemos, ¿no? Entonces, Sí. vamos a decir que la personalidad es todo eso. Los caballos, las emociones, el carro físico, o sea, el carro es el cuerpo físico, el cochero es la mente y el pasajero es el alma. Entonces, claro, el alma, si tiene los caballos que van a su rollo, el cochero está borracho, pues entonces lo que sufre es el cuerpo físico, ¿no? Que es el carruaje, y no llegas a ninguna parte. Por tanto, lo primero de lo primero, por eso las primeras reglas de cualquier eh, trabajo, vamos a decir, espiritual o que le llamamos de crecimiento personal, pues siempre empieza por lo más básico. Es decir, que tus emociones, que tus pensamientos, que tus actos sean coherentes y así pues no friccionas con lo que viniste a hacer.
que ni lo sabes. Y cuando te conectas con esto, todo fluye, porque realmente entonces es que hay una conexión total entre el jinete y el caballo, vamos a decir. Mm. Ujú. Vas alineado Esa es y la palabra. todo recobra un sentido diferente, ¿verdad? Esa Hay es un la palabra, momento, Miquel, alineación. Dime, dime. dime. Aunque que lo de alineado lo quería, porque a veces cuando hablamos de meditar, yo más que meditar, cuando hablo para personas que todo esto les suena nuevo, yo más que meditar digo, alinéate. Mm, Porque cuando empiezas a alinear tu pensamiento, tu emoción, tu palabra o acción, ahí empieza el camino, ¿sí? Por tanto, yo creo que la mayoría de las prácticas que yo propongo no son tanto de meditación como de alineación. Muy sencillas, muy prácticas, que no sean caras, que no exijan grandes historias, ¿no? Es decir, ir a hacer propuestas que sean realmente pues, universales, que todo el mundo las pueda hacer. Aquí no depende de tus creencias, sino que tú lo puedes incorporar a tu vida cotidiana. Eso es lo que a mí me ha servido y me sirve a día de hoy. Pero la palabra es alineación. Es decir, que cuando se habla de alineación, es mucho más fácil hablar de alineación que meditación, porque tenemos la idea de que la meditación tienes que vestirte de una manera, ponerte una vela, un incienso, cantar un mantra. Bueno, eso es opcional, mm, ¿no? mm, Pero no nos quedemos, siempre nos quedamos en la cáscara, siempre estamos fuera. ujú. Yo también le digo hallar tu centro. Claro. Hallar tu centro, ¿no? No hay nada de fuera en eso, ¿verdad? No hay nada externo cuando dices halla tu centro o alineación, ¿verdad? Todo pasa por ti, ¿no? Es fácil de verlo así, ¿no? Hay un momento, Miquel, en nuestras vidas que de forma natural es como si el espíritu tomara el mando, como si tu personita con tu ego de alguna manera perdiera la fuerza. ¿Cuándo empezaste a percibir o a indagar en lo profundo en ti? Mira, justamente te adelantaba antes, después de una crisis profesional, por ejemplo. Puede ser a través de una crisis personal, una crisis de pareja, una crisis, da lo mismo, pero siempre la crisis es la que te despierta y te sensibiliza. Sí, cuando no hay crisis estás en lo que ahora se ha venido a llamar la zona de confort. La zona de confort, que es perfecta, dura lo que dura y después aparece la crisis y tienes que salir de tu zona de confort porque la zona de confort significa que vas a morir de aburrimiento porque eso no te lleva a ninguna parte. Entonces, cualquier crisis es válida si eres capaz de verla en esa percepción que tienen las culturas más orientales de que crisis, bueno, os he dicho mucho, es una oportunidad, es un momento en el que tú puedes crecer, de acuerdo. Por tanto, hay que aprovechar las crisis siempre y preguntarse qué me está comunicando esta crisis. Normalmente lo que hacemos es victimizarnos, preguntar por qué me pasa a mí esto, si yo soy tan buena persona, y enseguida entonces lo que hacemos es bloquear la posibilidad evolutiva, porque la victimización, el victimismo es el antídoto mejor para la evolución. ¿Sí? Ujú. Desde el victimismo lo que hacemos es buscar culpables, siempre vamos a encontrar un culpable para mantener nuestra posición, nuestra actitud, y esto nos mete en un bucle pues, del cual no salimos hasta que reconocemos, como decíamos antes, nuestra responsabilidad, reconocemos dónde está el cambio, que me está mostrando esto, y entonces empieza el sendero de la búsqueda. Mientras tanto, pues soy una persona, pues esto, el huérfano, ¿no? Que siempre ha perdido el paraíso y a partir de allí, pues por supuesto voy a buscar elementos externos que sean la causa de mi desgracia. ¿Sí? Y entonces lo que haces es desempoderarte para cambiar. Tanto que hablamos, me voy a empoderar, empoderar. No puedes empoderarte si estás regalando tu poder al entorno. Es decir, tú dices, yo voy a ser feliz cuando mi marido me haga caso, cuando el presidente del gobierno sea el que he votado, cuando el vecino, no sé. Bueno, pues vete esperando porque esto no va a ocurrir. En vez de retornar de nuevo y desde allí cambiar, ¿no? Y entonces la famosa frase gandiniana, sé tú el cambio que esperas afuera, ¿no? Mm, Entonces, hasta que tú no cambies, fuera no va a cambiar. Eso está claro, no es el cambio de fuera adentro. mm. La No frase hay de transformación, Miquel, si no hay crisis existencial. no hay. Lo siento, pero no. Es decir, a ver, es que el planeta funciona así. O sea, el planeta Tierra funciona así. En otro planeta es otra historia. Hay planetas que son más sagrados, hay planetas menos, pero el planeta Tierra funciona a través de la crisis, la enfermedad, la muerte, a todos los niveles. No vayamos a pensar que esto es una cuestión del ser humano. No. Mis plantas cogen hongos, el gato le da cáncer y no fuma, no va a discotecas, no, ¿sabes? Es decir, que el planeta Tierra tiene esa dimensión de crecimiento a través de esto. Lo que pasa es que el dolor no necesariamente es sufrimiento, ¿sí? El dolor es un aspecto
inherente a la evolución, pero el sufrimiento es algo humano. Mm. Los animales tienen dolor, pero no sufren, porque el sufrimiento es un apego al dolor, ¿sí? El sufrimiento es un aspecto humano, pero no es un aspecto animal, ni vegetal, ni mineral, ¿sí? Por lo Porque yo tanto, puedo... es opcional. Es Claro, opcional. tú tienes una mascota y sin querer le pisas la pata y el perro se queja, pero no se apega a esto, no te apunta, me has pisado, ¿no? Y ni te va a pedir una indemnización, ni se va a acordar mañana, ah, ayer me pisaste. Pues, no, es así, por supuesto tiene dolor y se aparta porque no le gusta que le pisen, pero no tiene resentimiento, ni odio, ni nada de esto, ¿no? Ni sufre. Él Mm, tiene dolor, claro, es que el sistema nervioso está para detectar esto. mm, Tenemos un sistema nervioso que es una maravilla, entre otras cosas, para detectar lo que es nocivo para nosotros, lo que es, ¿no? Es decir, si nosotros no tuviéramos sensibilidad periférica, pues nos quemaríamos y no nos daríamos cuenta, ¿no? Como algunas enfermedades eh, pues neurológicas, ¿no? O la lepra, en su momento la gente se pensaba, bueno, ¿cómo se le caen las manos a esta persona, los dedos? ¿Cómo pierde los dedos? Sencillamente porque no tiene sensibilidad, ¿no? Entonces, pues te puedes hacer daño y no apartas la mano de algo que te está hiriendo. Me mm, refiero a que el dolor y que las crisis en ese contexto son el- la oportunidad para crecer, para evolucionar. Entonces, esto hay que vivirlo como algo pues, evolutivo, no hay que vivirlo desde esa perspectiva. Esa es la diferencia. mm. ¿Desde dónde lo estás viviendo? Es el detonante que llega a tu vida, a veces de forma muy inesperada, y te permite dar ese salto, mirar las cosas de otra manera, hacer un planteamiento diferente, abrir esa apertura que se hace desde ti, digamos, y que te puedes dar cuenta de que todo lo que habías pensado hasta ese momento no tiene razón de ser. Por lo tanto, viene esa crisis existencial profunda bueno, debes dejarte llevar. Sí, no resistencia, eso es el principio del Mm, taoísmo. Cuando hablamos del taoísmo, decimos, ¿qué es el taoísmo? No resistencia. No resistencia es, no, es aceptación, ¿sí? mm, Cuando yo no acepto, me resisto. Cuando me resisto, sufro, porque no estoy entendiendo que el sentido de la vida, ¿no? Es decir, la vida cambia más allá de nuestra opinión, ¿no? Es decir, el planeta cambia. ¿Yo qué hago? Pues me sumo al cambio. Ah, no quiero que cambie nada, quiero que siga igual. Pues ya está, ya vas a sufrir, porque el movimiento planetario, el movimiento cósmico es de cambio. Todo está en continuo movimiento, todo está cambiando. mm, Que yo no lo perciba no significa que no sea así. El planeta Tierra gira a una velocidad de miles de kilómetros y parece que no se mueve, ¿sí? Es decir, y parece que no se mueve porque estamos dentro del planeta. Si estuviéramos fuera, veríamos la velocidad a la que se mueve, ¿sí? mm, Tanto, por eso digo que hay que introducirse dentro del cambio para que no te genere vértigo, para que no te genere esa sensación de velocidad que percibes siempre desde fuera, no desde dentro. claro. Cuando vas en un avión a 800, 900 kilómetros por hora y estás plácidamente echando una siesta, tomando un café, es un aspecto porque estás dentro del avión, pero nada más que te muevas 4 metros y te pongas en el ala, a ver qué me vas a contar, ¿no? Por eso, Totalmente. cuando antes hablas del centro, ese es el centro. El centro es donde tú encuentras la conexión con la periferia. Desde la periferia, entonces, pues regresas al centro. Siempre que te quedas en la periferia, siempre vas a estar en donde vientos y tempestades te llevan. Claro. Entonces, Desde regresar al el centro, centro te estás moviendo con la vida, exacto. con el tempo que marca la vida, ¿no? Con el tiempo profundo, Mm, que es el tiempo del alma. El tiempo del alma es un segundo es suficiente. O sea, 80 años para el alma le da igual. Si no hay nada que aprendes, no te sirve, ni que sean ya, 800 años. Cuando te ya. estás repitiendo, no hay aprendizaje. Pero muchas veces muchas personas te cuentan, es muy interesante y apasionante cómo cuentan personas, sobre todo que han tenido experiencias cercanas a la muerte, cómo en 2 segundos ven toda su vida. Y lo ven tan claro. Piensas, ¿cómo puedo a esa velocidad ver una vida entera que he vivido durante, no sé, 20, 30, 50, 80 años? Me da lo mismo, pero tú podrías ver en un segundo tu vida en ese momento. Es así, es el tiempo profundo, es el tiempo vertical, no es el Mm. tiempo horizontal. Nosotros estamos acostumbrados a ver el tiempo consecutivo, el tiempo de las horas, los minutos, los días. Esto a la conciencia le da lo mismo porque ya no está en este plan. No hay tiempo para el universo, nos da todo el tiempo del mundo, todas las vidas que hagan falta, ¿verdad?
Miquel, tú dices, la naturaleza entera está en esa dimensión de servicio, Sí. sea consciente o no sea. ¿A qué te refieres? ¿Eso es así igualmente con el ser humano? Debería ser así. No es porque el ser humano, a diferencia de los otros reinos, vamos a distinguir los cuatro reinos. Así, hay más, vamos a decir, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. El reino humano y el reino débico, que sería el reino que en algunas religiones le llaman el reino angélico, o el reino débico, que es el reino en el que están determinadas conciencias ya más evolucionadas. Pero tomemos el reino humano como el más evolucionado en el aspecto pues, material, ¿no? Es decir, aquí encarnamos como humanos, entonces el ser humano tiene la capacidad de autoconciencia, que no tienen los otros reinos. Entonces, si tú observas la naturaleza, ves cómo los animales, las plantas, los minerales, se mueven de acuerdo a unos ciclos que marca la naturaleza. La naturaleza es el aspecto femenino del aspecto masculino, es decir, el padre se manifiesta a través de la madre, ¿sí? Desde la belleza es que la naturaleza, que sería la parte femenina de esa unidad, ¿sí? Y hablo de lo femenino en el sentido más amplio de la palabra, no estoy hablando del género, estoy hablando de la naturaleza. Entonces, la naturaleza, por definición, pues es la que permite, pues, nutrir, servir a todos los seres que están en esa creación, ¿sí? Y lo hace incondicionalmente, sin preferencias, y esto lo observas cómo es la vida. Yo a mí me apasiona solamente ver documentales de animales, que seguramente es lo más espiritual que puedes ver actualmente, porque ahí te das cuenta cómo cooperan, cómo esa inteligencia inherente a la vida que llamamos la naturaleza se manifiesta a través de animales, de insectos. Es casi que no se puede describir, porque es emocionante ver cómo las hormigas se ponen de acuerdo, no lo hacemos los seres humanos, pero las hormigas se ponen de acuerdo, cada quien hace su papel para que la comunidad salga adelante, las que hacen esto, aquello, nadie se interfiere. Es una maravilla, las abejas, está hablando de insectos, las plantas, cómo cooperan entre sí, el mundo de los hongos, bueno, ¿qué te voy a contar? Entonces tú observas esto y dices, hostias, qué belleza inherente. Entonces el ser humano se puede comportar o no así, esa es la dimensión. Cuando yo soy autoconsciente, entonces lo que hago es invertir el sentido de la vida. Y ahí me generó un grave problema porque la inteligencia que inherentemente lleva la naturaleza, pues va en un sentido y tú lo cambias. Fantástico. Ya te complicaste tu vida. Mm. Y vivimos así. Entonces vivimos de espaldas al tiempo, vivimos de espaldas a los ritmos de la naturaleza, los solsticios, los equinoccios, las lunas. Empezar por ahí es apasionante porque te recoloca, ¿no? A veces si hablo de astrología, soy médico como profesional, pero tengo que hablar de la astrología siempre porque realmente para mí fue el instrumento imprescindible para alinearme con esto, porque yo me preguntaba, ¿desde dónde hago esto? Desde la personalidad, ¿no? Porque siempre me está tomando el pelo, porque ella tiene su programa y digo, la personalidad siempre me lleva a repetirme en todos estos aspectos, pero digo, no, alíneate con lo superior para que puedas ordenarte lo inferior. Esa sería la clave de cualquier evolución espiritual. Lo superior ordena lo inferior. Mm. Por tanto, ¿la naturaleza qué es? Es la madre que nos enseña a qué vinimos. Por eso, cuando te conectas con la naturaleza, es mucho más fácil captar esto. Hay muchas personas que no saben nada de espiritualidad, ni van a hacer cursos de crecimiento personal. No saben nada, pero viven en conexión con la naturaleza de forma tan profunda que son espirituales mucho más que todos los demás que puedan haber hecho miles de cursos y tengan miles de argumentos para explicar. Mm. Es así. Y hay una consigna muy clara que dice que lo mejor para ti tiene que ser lo mejor para todos. ¿No? Eso es la frase de oro, ¿no? Mm. Desea para los demás, haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Esa es la regla de oro que existe desde que somos seres humanos, ¿no? Entonces, aplicamos la regla de plomo. Hago con los demás lo que no quiero que hagan conmigo. Fantástico. Esa es la manera de deshumanizarnos, la manera de generarnos tantos y tantos y tantos problemas, tanto dolor, tanto sufrimiento. Krishna le dice a Arjuna, le va aquí, dice, mira, no hay gente buena ni mala ni todo esto, hay gente ignorante y gente no ignorante. Eso es todo. Entonces la ignorancia es la causa de todos los karmas que nos hemos creado, porque somos profundamente ignorantes.
aunque tengamos títulos universitarios, seguimos siendo ignorantes. Es decir, que la ignorancia aquí no es la ignorancia de conocimiento, de aprender cosas, sino la ignorancia a la que se refería Platón cuando él demostraba que hay gente sabia que no están escolarizados y que Mm. no tienen ningún título, ¿no? O sea, que en los decálogos, en los diálogos de Platón, ahí que es en donde él muestra que una persona que no está escolarizada puede responder a esa sabiduría que la vida lleva. Supuesto, hay algo más que los cinco sentidos que te llena de una comprensión bueno, que no viene por la vía de los cinco sentidos, ¿no? Y eso es así, y lo podemos constatar. Antes has nombrado el Bhagavad Gita, Miquel? Claro, Pues mira, te quería preguntar sobre una frase que me llamó mucho la atención, bueno, porque me interpeló directamente en mi proceso. Es una frase que hacía apología de la acción. Decía, la acción es transformación. La acción, aunque termine en transgresión, es siempre superior y preferible a la no acción. sí. ¿Es siempre preferible pasar a la acción que no hacerlo? Así lo dice Krishna Krishna ¿A se ti lo qué te dice. parece, Miquel? Sí, no coincido. ¿Sí? Esa duda le asiste a Arjuna a lo largo, porque, bueno, el Bhagavad Gita vamos a contextualizar para que las personas Sí. sepan. Este es uno de los libros de referencia planetarios para vamos a decir, la autorrealización. ¿Sí? A lo largo de 18 capítulos, Arjuna es instruido por Krishna en el sentido de que va pues, describiendo exactamente el sendero para la autorrealización, ¿no? Entonces, al principio, en esos primeros 6 capítulos, se habla pues, del karma. El karma es acción. Entonces, Arjuna pregunta, ¿qué es mejor? ¿Trabajar las cosas desde aquí o desde allí? Dice, mira, tú vas siempre a actuar en la acción, ¿no? que es lo que hacemos. Tú puedes evolucionar, ¿sí? Antes que la inacción. Por tanto, es preferible actuar, aunque lo hagas inadecuadamente, para aprender que no actúes, ¿sí? Es decir, que él propone este método como algo para los seres humanos, que es, si hay que escoger, eso es lo mejor, porque la inacción, es decir, el ser humano está preparado para actuar, ¿sí? Y cuando hablo de actuar, pues hablo en todos los ámbitos. Entonces, la acción es incorrecta, pero bueno, estás a través de la acción manifestándote y puedes evolucionar. Hay un momento en el principio del libro que Arjuna no se quiere enfrentar porque esto va de una guerra entre familias, ¿sí? Entonces Arjuna al principio el capítulo 1 que se expone todo cómo está, como el panorama bélico, vamos a decir, y en el capítulo 2 él empieza, deprimido, no quiero hacer nada, le dice, no, 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 fíjate, tienes que responsabilizarte de tu papel. O sea, tu papel es este y tienes que hacerlo. Y le dice una frase como esta, dice, es preferible hacer lo que te toca mal que lo que no te toca bien. ¿Sí? Sí, sí, Importante sí, esa sí. frase. Es, es lo- es la misma frase, de hecho, Sí. ¿no? Entonces, actúa y a través de la acción tú puedes aprender y después, evidentemente, tú vas modificando lo que es en lo que vamos a asumir que es como un error, entre comillas, ¿no? Sabiendo que no es que hay errores, sino oportunidades para poder evolucionar. Pero es Entonces, cierto, Miquel, que hay situaciones y hay experiencias que las ves, las miras en el escenario del mundo, que te están llamando y que puedes resolverlas sin actuar. Puedes resolver ese nudo que está en ti, esa comprensión puede llegar a ti, creo, sin tener que pasar a la acción. sí. Bueno, ese es el tema, ¿verdad? Hay que diferenciar lo que es la acción del activismo. Es decir, claro, cuando eres un activista, entonces estás actuando y muchas veces estás actuando porque el activista es hiperactivo, es una persona que tiene que estar. Sí. No, lo vamos a distinguir. O sea, una cosa es actuar, la otra es estar en la acción sin más. El activismo es un ismo. Todos los ismos siempre te sacan de lo que es la esencia, ¿no? Es decir, que, que sea lo que sea, parte de ese egoísmo. Cuando Mm, yo estoy actuando desde mi ego, claro. los egoísmos crean todos los ismos y Mm, así sea el activismo. Entonces, claro, hay movimiento que es una acción y puede ser una acción aparentemente sin acción, pero tú estás actuando a un nivel, mm. sí, a un nivel más profundo y después lo estás manifestando. Por tanto, la acción no está solamente en lo que ves, sino en lo que no ves. Exacto. Puede ser la acción de movimiento interno en ti que Claro, resuelve. claro. Mm, Es decir, que tú estás actuando no siempre en la periferia.
Es claro. que lo que decía antes, hay una mente y unos sentidos para la objetividad y hay una mente y unos sentidos para la subjetividad. Mm, Entonces, lo que tienes fuera, sabes que lo tienes dentro, úsalo, entrénalo, pero mm, tú puedes tener esa conexión. Entonces, la acción no es activismo, el activismo siempre es externo. Y mm. muchas veces estás actuando, entonces estás actuando desde una actitud hiperactiva, que es lo que está ocurriendo, que es una actitud yang, o es una actitud que se dice rajasica, ¿no? Es decir, que tú estás actuando. Bueno, esos son los problemas principales del planeta, que está desde esa perspectiva hipermasculinizado, no porque sean hombres, sino por los valores de ese aspecto. Entonces estamos muy polarizados y sufrimos de las consecuencias. Por eso hay que compensar con lo que es el yin, la energía femenina, que no solamente están las mujeres, vamos a decirlo, ¿no? Es decir, hay mujeres muy yang y hombres muy yin. Lo que hay que hacer es equilibrar esto, ¿no? Es como equilibrar el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Es decir, no es Claro. uno que prevalece sobre el otro. Ahí estamos hablando de toda la dimensión que nos simboliza la dualidad, cómo la dualidad encuentra un punto medio, que es Mm. el objetivo del Bhagavad Gita es este. Tienes que seguir el sendero dorado del medio, dice así, ¿no? El Golden Middle Path que dice Krishna, dice, el sendero dorado del medio es lo más difícil, porque eso es estar en la neutralidad, que no es la indiferencia, ¿no? Porque a veces soy neutro, tú no te mojas, perdona, yo me mojo. Puede ser al contrario, puede ser Claro, justamente al contrario. hay muchos problemas terminológicos cuando Mm, hablas. mm, Hay que siempre matizar porque los términos están asociados a algo que no es. Espiritualidad, religión, ¿no? Es mm, decir, ¿desde cuándo la espiritualidad religiosa? mm. Probablemente las religiones son lo menos espiritual que hay. Es la Absolutamente. paradoja. Absolutamente porque buscan intermediarios justamente, ¿no? Entre tú y lo superior, ¿no? Lo que sí que hemos experimentado y está clarísimo es que el camino del autoconocimiento no solo no es inacción, sino que puede ser todo lo contrario. Pero claro, lo que cae es todo aquello que necesitabas hacer desde el miedo, que era prácticamente toda tu agenda, era prácticamente toda la agenda del personaje, ¿verdad? Que queríamos ser. Así es, porque el miedo justamente es la emoción primaria básica. Es decir, cuando tú correlacionas las emociones, vamos a decir, primarias del ser humano con los distintos centros de energía descritos en la medicina ayurvédica, por ejemplo, el miedo está en el primer centro. Y el miedo es absolutamente necesario para que en este planeta tengas presencia. Porque el miedo como prudencia te preserva del peligro, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, cuando ves el miedo como pánico o ves el miedo como ausencia de miedo y temeridad, entonces nos complicamos y a partir de aquí el miedo genera pánico, inseguridad y todo lo que viene después. Entonces con el miedo puedes manipular, ya lo estamos viendo, puedes manipular millones de personas con el miedo, porque el miedo genera entonces el auténtico control sobre la población. Los grandes regímenes totalitarios se basaron en esto, porque tú pierdes el norte en situaciones de miedo, pierdes el norte. Tu vecino, que era una persona encantadora, pues te va a denunciar porque has cometido algo que él percibe como que está poniendo en peligro su integridad, ¿no? Bueno, esto es muy bestia, pero lo hemos visto. Lo hemos visto, lo vemos cada día. No es manipulable una persona consciente. No puede serlo. No puede serlo porque no puedes amenazarle con más miedo si has superado su propio miedo, ¿verdad? Las personas que no tienen miedo son libres, porque pueden hacer el camino a la evolución y no son manipulables porque no están en ese punto en donde las emociones gobiernan su acción, su actividad, su respuesta. Entonces, las respuestas desde el miedo son respuestas reactivas. Nunca vas a actuar desde el miedo. Va a ser siempre una reacción, siempre. Mm, mm, La reactividad es la base del conflicto, de nuestras interacciones personales. mm. ¿Qué es el silencio para ti, Miquel? ¿Qué hallas en el silencio? Mira, en el silencio encuentras al ser, podríamos decirlo así. En el silencio tú te conectas con tu esencia y desde allí entonces puedes actuar. El silencio sería la actitud por defecto que tendríamos que tener el ser humano. Silencio verbal, silencio mental. Y a través del silencio verbal primero y del silencio mental después, tú te conectas con tu esencia y desde la esencia entonces puedes actuar. Por lo tanto, el silencio es en donde tú tienes la conexión con tu ser, porque tu ser es esencialmente silencio y desde allí entonces puedes actuar.
y no ser ruidoso o ruidoso. Por tanto, el silencio es como a donde siempre regreso para poder conectarme con la vida y servirle a la vida a través de, bueno, mis, mis compromisos profesionales. Es decir, que siempre desde allí es desde a donde regresas. Siempre regresas al silencio del ser, porque el ser es puro silencio. ¿Qué es la oración? ¿Es una disposición o es una demanda? Mira, si es una demanda, vamos perdidos, porque generalmente es una demanda. Entonces yo le pido a Dios, Dios mío, ayúdame, no sé cuántos. Perdona, el tema es el siguiente. Yo no le pido a Dios, sino que me ofrezco a Dios. Entonces yo me ofrezco a la divinidad para que me use para su programa, ¿sí? La divinidad tiene su programa, yo tengo el mío. Entonces yo someto mi programa al programa de la divinidad. Eso es exactamente lo que dice Jesús cuando dice que me conecto con el Padre, regreso al Padre. Y desde el Padre es cuando yo me manifiesto, pero que se haga la voluntad del Padre es exactamente, esto resume lo que estamos diciendo. Entonces la oración es un medio con el cual yo me conecto con esa parte que está allí, pero está dentro. Estoy mirando hacia arriba porque parece que está arriba, pero está aquí dentro. Cuando yo me conecto con mi parte divina, entonces desde allí puedo actuar. Por tanto, es un medio, es un instrumento que yo tengo que la vida me facilitó para orientarme hacia lo que realmente es mi ser. Eso es todo. Entonces, no es una demanda, no es, ¿no? Porque siempre pedimos, 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 pero ¿cómo que vas a pedir todo el rato? O sea, si solo pides pero no ofreces, ¿dónde está esto? ¿Dónde estamos? Si pedimos que mi perro no le pase nada, que la familia esté bien, que tenga dinero, que tenga salud, perfecto. ¿Y cuál es tu contribución? Esa es la pregunta. ¿Qué es Dios para ti? Eso, Dios es todo, es la parte que sostiene a todo lo que vemos, sería un término que no tiene nada que ver con la religión y que por tanto le podríamos decir como que es el universo de todos los universos, desde donde surgimos y a donde regresamos. Y ya te digo, es difícil de describir una cosa Mm, que no puedes percibir. Por eso los textos védicos ellos hablan de lo incognoscible, lo que no puedes conocer, lo que no puedes limitar. Esto no lo tenemos claro en nuestra cosmovisión judeocristiana, porque la cosmovisión judeocristiana parte de un nivel solamente de la creación, pero no sabemos lo que hay antes de la creación, ¿sí? Es decir, el creador, voy a decir algo fuerte sí. ahora, el creador no es Dios. Hay un Dios creador y hay un Dios que está más allá del creador, ¿sí? Difícil de entender, no podemos profundizar en esto hoy, pero realmente ese concepto no lo tenemos. Entonces pensamos que el Dios creador es el Dios absoluto. No, hay un Dios por detrás del creador. ¿Qué es lo último, Miquel, que has aprendido de ti mismo? Pues que siempre hay algo más para aprender. Es Mm, decir, que cada experiencia, cada día me aporta algo. Para mí es la clave de vivir, es decir, siempre hago un repaso lo que el día me ha aportado para seguir creciendo. Es decir, aquí lo último es lo siguiente, ¿no? Es decir, que si puedo hablar de lo último es porque sé que hay una cosa que sí, pero nunca es el final de nada, porque esto no tiene final. Sencillamente son capítulos del libro en los cuales tú vas aprendiendo, pero no puedo pensar en qué es lo último porque entonces estaría fuera de lo que la vida es, que es un continuo. siempre hay más, siempre hay más. Miquel, para acabar, tú como médico, dos cosas ya y acabamos. ¿Es una condición la enfermedad para la muerte? ¿Y qué significa ahora la muerte para ti? Mira, la enfermedad si hablamos en términos espirituales, es una forma de aprendizaje en un sentido y la otra a veces es la facilidad que necesitas para dejar este cuerpo físico que no queremos dejar. Es decir, que nos resistimos a dejar este plano cuando es el momento, pero necesitaríamos la enfermedad para... No sería necesario en el fondo. Es decir, que Mm, si mm, tú resides en un cuerpo físico, haces tu trabajo, tú te puedes salir de aquí, ¿no? Y la enfermedad no sería necesaria. Entonces, como decía antes, el planeta, eh, la enfermedad sería un instrumento evolutivo de la conciencia. La conciencia evoluciona a través de la enfermedad porque a través de la enfermedad tú te puedes desprender de este vehículo que no eres, pero que has adoptado como tuyo. Entonces yo no suelto esto, perdona, esto tiene una caducidad, lo tienes que dejar cuando tu trabajo aquí acabó. Pero
si fuéramos tan evolucionados, este cuerpo físico sería como un instrumento, el cual entro y salgo. ¿Sí? Entonces, va a seguir habiendo enfermedades mientras estemos en ese estado evolutivo. Estoy Mm, convencido de que hay determinados, a determinados niveles en donde esa enfermedad no existe, porque sencillamente no les hace falta. Eso es mm, todo. Por tanto, la enfermedad es algo que, por supuesto, yo como médico ahora hay que tratar, pero siempre hay que aprovechar la enfermedad para que la persona reflexione sobre esto. Para mí esto es lo más importante. mm, Por tanto, la enfermedad es un medio a través del cual yo puedo ayudarme y ayudar a las personas y acompañarlas para que hagan ese camino. Ese es el último objetivo que yo tengo profesionalmente. Y eso es la base de mi trabajo. Entonces, claro, nunca me puedo aburrir porque siempre algo es nuevo, ¿no? mm. Y Porque no después de todo, nadie puede saber más de ti que tú mismo, ¿no? Si te conviertes en ese observador integral que no evita lo que le está sucediendo y que lo acoge y mira con buenos ojos esa transformación, ¿no? Y se atreve también a pedir ayuda cuando es necesario hacerlo, en los momentos en que hay que hacerlo, ¿verdad? así es. Gracias, Miquel. Creo que vivimos en la época de la divulgación y hay que hacerlo, no quedarnos solo para nosotros con esas comprensiones que pueden ayudar también a los demás. Así que te lo agradezco porque tú lo haces, tú te pones a disposición de ello. Muchas gracias y hasta Gracias a luego. ti. Hasta pronto.